Hoy no pude saludar con tiempo, lleguemos sobre la hora. Ese abrazo que nos gusta darnos, se los doy desde aquí. Y les invito a compartir Lucas 6, del capítulo 1 al 11. Lucas 6, del capítulo 1 al 11. Versículo del 1 al 11. Capítulo 6, versículo del 1 al 11, perdón. No iba a dar el tiempo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ni aun esto habéis leído. Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y de los cuales no es, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos le llevaron de furor, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vemos en estos dos pasajes, vivencias de Jesús con los discípulos un día sábado. Jesús, sus discípulos y los fariseos. Estaba en medio de los judíos y estaban entre ellos los fariseos, que me gustó mucho esta definición. Creo que todos la sabemos, pero aclara bien lo que quisiera compartir hoy. La palabra fariseo del hebreo, separados, separatista, y es del verbo separar. Se refiere a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente los ritos, ceremonias y leyes. Por ende, se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. Eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social.
Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Nos damos cuenta que los fariseos se creían superiores al resto de los judíos, ¿no? Ellos creían que por su formación, por su ritualidad, su religiosidad, los llevaban a Dios de una manera mucho más cercana que los demás. Y era tal ese convencimiento que tenían que estaban al alpiste, digamos, o a la observación de quién incurría en algo que podía ir contra la ley que Dios les había proporcionado según ellos, ¿no? Que Dios la proporcionó, evidentemente. Una de esas propuestas, de esa transmisión de deseo de Dios, era que se separara un día de la semana para que se viviera en espiritualidad con Dios, ¿no? Uno de los mandamientos, Dios decía que nos detuviéramos, que se detuvieran ese día para tener espiritualidad. Pero con el correr del tiempo, estas personas fueron llenando de sacrificios, de rituales, y perdón por ser reiterativa, pero de religiosidad, para conformar, para armar un sábado a su manera. Y era tal ese convencimiento que tenía que le fue cegando de la esencia de lo que Dios quería proponer. Tal es así que no podían ver a Dios hecho hombre. Y vemos que en estos dos pasajes de la Biblia sucede un sábado. Y leyendo y profundizando, vemos que una sucede en el campo y otro en el templo. En los dos lugares habían fariseos observando a Jesús. Quiere decir que sabían que Jesús tenía algo distinto. Jesús podía hacer milagros, pero a ellos eso no les importaba más apreciar si infringían esa ley a que la divinidad de Dios. Y es curioso eso, ¿no? Ellos no dudaban que Jesús podía hacer milagros, no dudaban que podían sanarle a ese hombre. Lo que dudaban era de Jesús. O dudaban de que Jesús había venido a lo que había venido. Yo creo, y es un pensamiento muy personal, es que ellos sí sabían, no querían perder el poder y el prestigio que tenían, ¿no? Pero bueno. Entonces, Jesús, los discípulos, los fariseos, en el campo y en el templo. Un sábado, el día de espiritualidad, según ellos. Y Jesús, de alguna manera, creo que lo hizo muy a propósito, quiso romper esas barreras con una sanación, que en realidad supongo que habría mucha gente enferma, pero eligió a alguien que seguramente también estaba dispuesto a romper esas barreras.
Porque en el momento que Jesús hace contacto con él y le pide que se levante y que acceda al pedido de Jesús, está desafiando también a los fariseos, ¿no? Está acompañando, está poniéndose en sintonía a lo que Jesús está pidiendo. Entonces, vemos como Jesús busca mostrar públicamente por un milagro y por un acto común que era alimentarse, desestructurar lo que se había convertido en plena religiosidad y total falta de lo que era la esencia, que era un sábado, dedicarle un tiempo a estar con Dios, a dejar todo de lado para estar con Dios, pero no para que lo veamos, lo vean los demás o para representar. No era la intención de Dios, la esencia del sábado era otra. Y Jesús de alguna manera, que venía predicando y hablándolo, lo hizo con hechos, lo demostró con un hecho común y con un milagro. Y es esto que yo les decía que me llamaba mucho la atención, que ellos no dudaban que Jesús iba a poder hacer un milagro. Ellos sabían que Jesús podía hacer un milagro, pero su mirada estaba enfocada en que no faltara a la ley, a lo que ellos decían que era la ley. Y sucede ese milagro como tantos otros que nos muestra que son desestructurizantes, desestructurados, para desestructurar cuando le pide el agua a la mujer samaritana, rompe con muchos esquemas, rompe con muchas barreras que los hombres, que los estudiosos, que los más cercanos a Dios habían ido formando. Y esa deformidad Jesús la venía trabajando y denunciando públicamente. Perdón. Y estos dos hechos me llevan a pensar cómo muchas veces tener cierta deformación de la esencia de lo que es Jesucristo nos lleva a cometer ese tipo de errores. Cómo muchas veces entramos en un legalismo que nos lleva a señalar, a no perdonar, a no aceptar, a no incluir. Cómo muchas veces queriendo pretender ser muy cercanos a Dios, nos hace perder la visión de la esencia, de lo que es Jesucristo. Muchas veces creo que nos paramos, pretendemos pararnos adelante de la luz de Cristo, no dejando que refleje, la opacamos. Y muchas veces creo que las manos que Dios nos ha dado para abrazar, para comprender, para perdonar, para acariciar, la usamos como dedo señalador o lapidario. Podemos tener muchos títulos, hermanos, podemos tener muchas horas de prédica, de conocimiento, de creernos muy cercanos de Dios. Pero podemos también perder la esencia de lo que es Jesucristo. Jesucristo es amor al diferente, al que no piensa igual,
al que no se viste igual, al que no comprendemos muchas veces porque no tenemos por qué comprenderlo. Y siento que muchas veces somos fariseos. Y como siempre digo, lo hablo en primera persona, no a título de ejemplo, no a título de superado. Al contrario, creo que el primero que nos habla el Señor es el que prepara para compartir. Que seamos fariseos, que sigamos las enseñanzas de Jesús en esencia y no en particularidades que nos desvían del objetivo principal por el que Cristo vino a la tierra, por el que vino, murió y resucitó. Que sigamos transmitiendo la esencia y no nos entretengamos en detalles, a veces queriendo extender una mano para que un hermano que hace tiempo no viene a la iglesia se incorpore, esa mano levanta una barrera. Esa palabra de querer transmitir para que se acerque, lo estamos ahuyentando, porque no estamos transmitiendo la esencia, porque Dios es inclusión, porque lo que le está pasando a algún hermano en este momento de no venir o otras situaciones nos ha pasado a cada uno de nosotros. Que esté libre el que tire que esté libre de pecado, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Pido disculpas y estoy re disléxica. Pero creo que Jesús puso claro en mí lo que quería que transmitiera. Dios puso, por más que esté entreverada, que no perdamos la esencia, que rescatemos, por más allá del formalismo, la esencia de lo que Jesús quiere de nosotros. Es amor. Y les voy a pedir si nos tomamos un minutito nada más y pensemos en algún momento en el que Jesús nos ha hablado. Como decía hoy Fernando, todos recordamos el momento en el que hacemos el clic. A veces es un momento, a veces es una secuencia, pero bueno, en ese momento en el que nos dimos cuenta que Jesús quería algo en nuestra vida, que hagamos también memoria de ese momento en el que fuimos frágiles, en el que somos frágiles, en el que nos equivocamos, y en vez de sentir un dedo acusatorio, sentimos un abrazo. Que hagamos memoria en nuestro interior. Y te pedimos, Jesús, que eso que sentimos de ti podamos transmitirlo. Que no nos creamos tenerla tan clara, Señor. Que en la humildad es donde está la luz. Que podamos, Señor, ser humildes ante ti para proyectar la esencia que tú pones en nosotros para compartir con los demás. Que seamos un abrazo y no una barrera. Que podamos buscar esa palabra que acompañe y no que dirija. Gracias, Padre. Gracias por lo que pones en nuestro corazón y en nuestra mente y por esa renovación que tú nos permites hacer día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.